Mi presentación se llama Equidad Económica y Derechos Humanos, porque en este panel a mí me toca ahora hacer ya como que el resumen y enlazarlo con el tema de derechos humanos y con lo que era el título del panel, que tiene que ver con cómo democratizar la economía y traer equidad al país. Esa primera imagen que ven ahí no es una casualidad, esa imagen es una de las ocasiones en que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, hace años, porque ya no lo hace, señalaban cada vez que una mujer era asesinada en el país, y aunque ustedes no lo crean, el tema de la violencia doméstica o violencia de género está relacionado también con el tema económico. Esa es una de las razones por las que Proyecto Matria trabaja esa área. En el caso nuestro, nosotros decimos que cada vez que logramos impulsar la vida de una persona para que alcance su máximo potencial, todas como sociedad nos acercamos más al nuestro y ganamos. En otras palabras, que si garantizamos los derechos humanos de toda persona, garantizamos el bienestar social. Y a través de la presentación vamos a ver por qué. Primero, una definición de derechos humanos. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico hablar de derechos humanos todavía no es una práctica común. Y constantemente hay muchas situaciones en nuestro país que son violaciones de derechos humanos y que no las vemos porque no tenemos el concepto presente. Sin embargo, el desarrollo económico comunitario y la primera presentación nos dan ya una idea de por qué debemos mirar hacia esa área. Los derechos humanos son las libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona por el simple hecho de nacer, para que tengan una vida digna. Son inherentes a la persona, son irrevocables, nadie puede venir y decirle usted ya no tiene derechos humanos. Son intransmisibles, indivisibles, porque usted no puede renunciar a un derecho humano y quedarse con otro, o no le pueden decir usted no tiene derecho al conjunto de cosas que necesita para su desarrollo humano pleno, y son universales. El desarrollo económico comunitario nos ayuda a garantizar derechos humanos como el de la vivienda, la salud, la alimentación, a estudiar, a desarrollar el potencial de todo ser humano, porque los derechos económicos son derechos humanos. En el Puerto Rico de hoy en día, cuando hablamos de esos derechos humanos económicos, ¿puede una persona sin dinero ir a cualquier hospital y recibir los servicios de salud que necesite de máxima calidad? No. Y eso es una violación a sus derechos humanos. ¿Van las niñas y los niños de toda nuestra isla al mismo tipo de escuela? No. Un niño que va a San Ignacio va a salir igual de preparado que un niño que va a la escuela de Barrio Pasco en Aybonito, que es donde yo vivo. No. Y eso no es porque un niño sea mejor que otro, es porque en nuestra isla todavía no se está garantizando un igual acceso a los bienes y a los servicios que necesitamos para nuestro pleno potencial. Y esa desigualdad de la que nos estaba hablando Sergio, que es similar a la de 1950, es una realidad que por lo menos nosotras en el día a día la vemos con nuestras participantes. Así que aquí tenemos que preguntarnos, ¿verdad? ¿Sin derechos o con derechos? Cuando no existía el concepto de los derechos humanos en el planeta, porque eso es un concepto bastante moderno, había una concepción de las personas como parte de sistemas sociales. Se aceptaban las castas, las clases, estatus sociales adecuados para cada grupo. Ejemplos de eso, bueno, el sistema de desigualdad y servidumbre del feudalismo, en el que se justificaba toda esa desigualdad y la opresión por un supuesto designio divino. La esclavitud africana, en la que se discutía si los negros, las personas negras eran seres humanos o no, y con eso se justificó todo el sistema de esclavitud. Y las mismas mujeres, que grandes filósofos del planeta, cuando uno los estudia, las deshumanizaban y las consideraban seres inferiores y no humanos. Y hoy en día, aunque no lo puse en la presentación, nos está ocurriendo con la población LGBT, que es la población de las personas homosexuales, gays, bisexuales, transgénero, que todavía al día de hoy en Puerto Rico se justifica restarle derechos porque lo que hay bajo eso es una visión de que no son seres humanos como los demás. Sin embargo, cuando vamos al campo de los derechos humanos, vemos que es una concepción diametralmente opuesta. ¿Y qué nos dice ya cuando hablamos desde una perspectiva de derechos humanos? Bueno, que
Hay una concepción de los seres humanos como personas con derecho a una vida digna, independientemente de su origen o condición. Se retan las barreras de clase que limitan el acceso de las personas a los bienes y recursos que necesitan para su bienestar. Ejemplos de esto, bueno, pues las luchas feministas, primero para alcanzar el derecho al voto, al trabajo, más en décadas recientes como la de los 70, para que las mujeres en Puerto Rico pudieran coadministrar los bienes con su esposo. Las luchas de las comunidades desplazadas en Puerto Rico es otra de las luchas que tienen que ver con el campo de los derechos humanos, porque en Puerto Rico se borran comunidades para establecer un desarrollo para el sector privado. Los reclamos de un sistema de educación de calidad y los esfuerzos para desarrollar económicamente precisamente a sectores marginados como las mujeres y algunas de nuestras comunidades. Así que la pobreza definitivamente es una manifestación de la desigualdad. Y yo creo que aquí todo el mundo recuerda el incidente terrible en el que se le dijo a la gente del área de Ceiba que Xochitl Light, ¿verdad? Todos recordamos eso. Todo eso precisamente parte de una visión en la que se está pensando: tu lugar, gente pobre, es este, el mío es este otro. Xochitl Light, confórmate con lo que tienes. Pero es una visión que parte de la desigualdad. Así que por eso, cuando nos acercamos al tema de la pobreza, es inevitable que hablemos de su contraparte, que es la equidad y la necesidad de crear las condiciones para que las personas accedan a todo lo que necesitan para una vida digna: educación, salud, vivienda, alimento, trabajo, etc. El factor económico y el análisis de quiénes y por qué controlan los recursos es parte indispensable del trabajo para erradicar la pobreza. Ya tuvimos una presentación sobre datos económicos y demográficos de la isla, ya escuchamos a Nelson hablándonos del desarrollo económico comunitario, y yo creo que esa pregunta ya nos la hemos estado contestando, ¿verdad? ¿Quiénes y por qué controlan los recursos en la isla y cómo eso impacta a nuestras comunidades y a nuestra vida como país? Sin una distribución equitativa de los recursos, no existe una democracia real. La pobreza implica vulnerabilidad ante la violencia estructural e individual. Una persona que tiene que pasar el día pensando de dónde va a sacar el plato de comida que le va a servir a la tarde a sus niños y niñas, no va a ir a una reunión que la convoquen para organizar un piquete frente al Capitolio. No va a ir, no va a participar políticamente porque su energía vital está concentrada en contar cada centavo para garantizar alimentos, para garantizar un techo cuando lo tienen,